Entonces, hoy el estudio es Caín y Abel, la tercera parte. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, y ahora vamos con los versos del 11 al 16. Y con esto cerramos. Leo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahvé, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Mira, hermano, aquí el verso 11. Recuerde, hermano, que estamos con Dios. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Es el mismo, hermanitos. No tenemos, como en algunos lugares dan esa sugerencia, de que hay un Dios con ciertos conceptos, con ciertas características para el antiguo pacto y otro para el nuevo pacto. No, hermanitos. Dios no hay diferencia en él, no hay sombra de variación, no hay rotación. Entonces, fíjese en el verso 11. Dice, ahora pues, y exactamente esa es la palabra, hermanitos, dice, maldito seas tú de la tierra. Fíjese bien, ahí hay una expresión, ¿sí?, que utiliza Dios para con Caín, porque cayó en maldición. ¿Por qué? Porque no siguió, hermanitos, la obediencia confiada que nuestro Señor nos pide a todos. Fíjese bien, en este sentido, vamos al nuevo pacto, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el verso 41. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del fin de los tiempos, ya cuando está la resurrección, hermanito, ¿sí? Es ya el final. Y dice la palabra, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Cuál es la palabra, hermanitos? Malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué cayeron en maldición? Porque no hicieron, ¿sí?, todo lo que el Señor nos está pidiendo. Y a quienes les está dirigiendo esto, hermanitos, no es al mundo en general, sino es a los de la congregación, hermano. Porque le dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Quiénes son los que hacen todo esto, hermanitos? No son los del mundo. Debe de ser los de la congregación. Es decir, hermano, no porque estemos en una congregación correcta, nosotros ya podemos decir, ya no hay problema. Yo estoy en la iglesia correcta, nos vamos todos. No, hermanito, tú estás en la iglesia correcta porque te están llevando a santidad, porque te están diciendo todo lo que es la voluntad de Dios y tú lo tienes que hacer de manera voluntaria, por amor, no por obligación ni por temor. Entonces, hermanitos, es el mismo Dios, no hay variación de sombra en él. No es una forma que trata a su pueblo en el antiguo pacto y otra forma que trata a su pueblo en el nuevo pacto. Somos, hermanitos, el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. Entonces, hermanitos, Dios con esta misericordia trata a las personas, pero Dios no puede ser burlado, hermanito. A veces las personas creen que pueden ser hipócritas, poner una cara y poner una actitud frente a los congregantes y poner otra cara y otra actitud frente a los que no son congregantes o a los que apenas están empezando.
Hermano, esto no es posible. Dios está en todo lugar y Dios nos ve en todo. Y no es posible engañarlo. Si no caemos fulminados en ese momento, es porque Dios tiene misericordia. Hermanitos, vamos a el libro de los Hechos, capítulo 5, los versos del 1 al 5. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, hermano, lo ubico. Históricamente era el inicio, ¿sí?, ya de la iglesia después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí no quiero que nos perdamos, hermanito. La situación, lo que estaba sucediendo ahí, es que muchos vendían sus propiedades y traían todo el precio. O sea, todo con lo habían vendido, todo lo que les habían pagado, lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se usara en la manutención de toda la comunidad cristiana. ¿Sí? Era una costumbre también de aquel entonces que cuando alguien llegaba a una comunidad cristiana, a una comunidad, perdón, religiosa, ponía todos sus bienes y él se olvidaba ya de su manutención. Él estaba nada más al servicio, ¿sí?, del grupo religioso. Aquí pasaba lo mismo, hermanitos. Llegaban y ponían todo. El problema de Zafira y Ananías es que ellos querían aparentar que estaban igual de entregados que todos los demás. Y entonces, fíjense, y por eso dice que sustrajeron del precio. O sea, les pagaron una cantidad y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nos quedamos con esta parte porque qué tal que no nos atienden bien, qué tal que pasa esto, qué tal. O sea, no estaban poniendo la confianza en nuestro Señor Jesucristo, sino estaban poniendo la confianza en el dinero. Y ese fue el problema, ¿sí? Entonces, fíjese bien lo que le dice el apóstol Pedro, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué le estaba mintiendo? Porque le dijo, aquí está todo lo que me pagaron. Y no era cierto. Eso es quererse burlar de Dios y Dios no puede ser burlado, hermanitos. Le dice que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, era de él, hermanitos. La propiedad era de él. Nadie le dijo que la vendiera. Nadie. Absolutamente nadie. Y vendida, dice, no estaba en tu poder. O sea, si te querías quedar con lo que quisieras, pues ahí estaba. No había problema. No hubiera habido problema, hermano. Si hubiera llegado Ananías y hubiera dicho, miren, hermanos, yo vendí la propiedad en tanto y aquí pongo a la disposición tanto. No hubiera habido ningún problema. Pero quiso engañar, quiso portarse frente a todos como si realmente hubiera estado entregado a Dios y realmente no lo estaba. Son las gentes, hermanos, que vienen cuando estamos nosotros ahí y se portan, dicen por ahí, como angelitos, pero salen de ahí y son angelitos caídos. No, hermano. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Vuelvo a repetir verso 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjate bien, efectivamente, Satanás le manda ese dardo, pero Ananías lo acepta y lo guarda. Es decisión de Ananías. No es que el diablo lo haya ahí hecho no sé qué tantas cosas y lo manipuló y todo eso. No, hermanito, fue decisión de Ananías. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos
los que lo oyeron. Hermano, un caso como estos, en lo personal, solamente lo, lo supe, no lo viví, pero sí de fuentes cercanas, confiables. Un caso fue, si no mal recuerdo, fue en Tehuacán, donde una persona efectivamente que era, bueno, él se decía pastor, sí cayó, ¿sí? Pero, hermanos, la misericordia de Dios es grande y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Y a veces nosotros nos equivocamos y creemos que las promesas de nuestro Señor Jesucristo solamente son para bien, solamente se van a cumplir cuando a mí me favorezcan, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Hermanito, Dios quiere hombres y mujeres de verdad que estén totalmente entregados a su voluntad. Pero esto es voluntad de cada uno de nosotros, hermanitos. ¿Recuerda Edén? ¿Recuerda que ahí estaba un árbol, digamos así, peculiar? Era el árbol, le llaman de la ciencia, del bien y del mal. ¿Por qué estaba ahí, hermanitos? Ese conocimiento del bien y del mal estaba ahí porque Dios no hizo robots, hermanitos. Como mucha gente piensa que ya, o sea, tú no tienes voluntad si no eres una marioneta de Dios. No, hermanitos. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en Edén porque desde Edén, hermanitos, se le dio la oportunidad a los seres humanos de elegir, de escoger. La misma oportunidad que tuvo Adán y Eva, hermanitos, la tenemos nosotros. ¿Tú qué vas a escoger? ¿Tú qué vas a decidir? ¿A decidirte por la vida o a decidirte por la muerte? Pero recuerda, nuestro Señor te ordena, te dice que escojas la vida. Y nosotros, hermanitos, los que vamos y predicamos el Evangelio, fíjate bien, no es nada más la buena nueva, porque hay algunos que rechazan. Vamos a 2 Corintios, capítulo 2, los versos del 15 al 17. Dice la palabra, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Fíjate bien, hermano. Aquí hay algo importante. Tú vas a hacer la voluntad de Dios y tú eres un olor grato en Cristo para Dios. Y eres un olor grato tanto en los que se pierden como en los que se salvan. O sea, si alguien rechaza el Evangelio, hermanitos, tú sigues siendo olor grato porque tú fuiste, tú estás ahí, ¿sí? Tú llevas la buena nueva. Si alguien la rechaza, tú sigues siendo de olor grato para Dios. Pero verso 16 dice, a estos, o sea, los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque, hermanitos, ya recibieron la palabra como es, ya recibieron la palabra como nuestro Señor nos la dio, clarito. Entonces es olor de muerte para muerte. Y aquellos, o sea, para los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues fíjate bien, el verso 17 es muy importante, hermanitos, porque eso es lo que tenemos que hacer siempre. Pues no somos como muchos. Actualmente son muchísimos estos que vienen aquí adelante. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, quitan parte de la palabra, le ponen otras cosas en vez de la palabra para endulzar el oído, para que estén confiados en sus pecados. No, hermanito, nosotros no somos de esos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjate bien, hermanito, qué es lo que está sucediendo. Al igual que en Edén, hoy tenemos esa decisión. Y la misericordia de Dios se muestra, pero hay personas que no van a cambiar, hermano. Hay personas que van a querer seguir haciendo sus cosas
sin arrepentimiento. Y como dijera Juan el Bautista, hermanitos, se tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento. Porque si no, hermanitos, nosotros no vemos el corazón, eso solamente lo ve Dios. Pero nosotros vemos esas obras. ¿Y cuáles son esas obras? Los hechos que realizas aquí, en la realidad, hermanitos. Pero los hechos que haces todo el día. No, en parte del día te portas de una manera y en otra parte del día te portas en otra manera. No, es en toda tu forma, en toda tu manera de vivir. ¿Sí? Vamos a continuar, volvemos a Génesis 4. Leemos los versos del 12 al 13. Dice, cuando labres la tierra, le sigue diciendo a Caín, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé, fíjate la respuesta que le da Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Mire, errante y extranjero son las palabras nud y nuá, que vienen a ser para nosotros, en nuestro idioma español, vienen a ser como ciertos sinónimos, ¿sí? Que es errante, es extranjero, etc. Y ese errante y extranjero dice que serás en la tierra. Fíjate bien, ya los había echado de Edén a los papás de Caín. Y ahora, ¿de dónde lo expulsaba, hermanito? Lo expulsaba, ¿qué es la tierra? Entendemos que en muchas ocasiones, cuando se habla de tierra, se está hablando de la congregación, de donde se reúnen para alabar, para conocer, para estar bajo sujeción de nuestro Señor. Esa es la congregación. Entonces, ahora, ¿qué le está diciendo? Errante y extranjero serás en la tierra. Lo expulsa, hermanito, de su presencia, de la congregación de los santos. Y ni así se arrepintió. ¿Por qué no se arrepintió, hermanito? Fíjate bien su respuesta. Hermano, ¿cómo estaba Caín en ese momento? Te recuerdo, te hago énfasis en el momento en el que estaba Caín ahí. Acababa de matar a su hermano. Lo acababa de matar, hermano. ¿Sí? Y ni siquiera hizo un comentario sobre eso. Ni siquiera un pequeño arrepentimiento. Ni siquiera nada. Fíjate lo que le dijo. Grande es mi castigo para ser soportado. Ni siquiera recordó algo de lo que acababa de pasar, esa escena de haber matado a su hermano. Vamos a los versos 14 y 15. Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Yahvé, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Bien. Si se fija, no hay ningún arrepentimiento en Caín. ¿Cuál era el plan de Caín, hermanito? Era esconderse de Dios y andar errante y extranjero en la tierra. Es decir, andar, lo podemos poner actualmente, andar de iglesia en iglesia. Conoce a esas personas, hermano, que llegan a una congregación, ¿sí? Y de repente les empiezan a llamar la atención, les empiezan a decir que hay que cambiar eso. Ah, no, mejor se van a otra congregación. Y ahí están contentos porque la alabanza es bien bonita. Sienten bonito ahí cuando están cantando y todo. Pero cuando empieza la predicación, entonces dicen, no, hoy el pastor nos tiró de pedradas, mejor me voy a otro lado. Es el espíritu de Caín, hermanito. Están errantes. ¿Por qué? Porque no se quieren ajustar. Estoy hablando de congregaciones donde dan la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, hermanitos, lo que le preocupaba a Caín era el daño que le pudieran hacer a él.
no el daño que él hizo. ¿Por qué? Dice, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hermano, para nada, si se fija, para nada, Caín vuelve a hablar de su hermano, al que recién le había hecho un daño mortal. No hay ningún arrepentimiento. Cuando usted escucha a una persona que después de hacer algo que está totalmente en contra de la voluntad de Dios, empieza a hablar muchas cosas para autojustificarse y decir que él es la víctima, está usted frente a un Caín, hermanito. No se va a arrepentir, no lo va a hacer, ¿sí? Hermanitos, pero aquí también tenemos que ver verso 15. Y Dios hace una advertencia a todos, ¿sí? Para cuando llega alguien a una congregación. Los congregantes, hermanitos, no deben de matar al que se acerca a la congregación, ¿sí? No juzgues con juicio de este mundo. Recuerda, la base de la justicia de Dios es la misericordia. ¿Por qué? Porque dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Hermano, cuando alguien llega a la congregación, ¿sí? No saques juicios tan rápido. Y decir, no, es que esta persona está mal, esta persona está endemoniada, es mejor que se vaya, mejor que... No, hermano, ¿sabes qué? Puede ser castigado 7 veces, porque lo estás mandando al matadero. Hermano, la congregación, haz de cuenta que es como un hospital, por ponerlo de alguna manera. Llegan todos heridos, llegan todos mal. Y hay que ver, hay que empezar que Dios sane. Y después de todo esto, ya se va a dar uno cuenta qué pasa con cada persona. Pero no es así de esta manera, hermanitos, porque podemos caer en un problema como giraron y movieron y malinterpretaron esta parte de la palabra de Dios, cuando dice, entonces Yahvé puso señal en Caín. Mira, hermanito, la palabra señal, ¿sí? En el hebreo es ot, y ot también se puede traducir como bandera. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que pone a Caín como bandera, es decir, como señal. Entonces la traducción puede quedar también, o sea, lingüísticamente es correcto. La traducción puede quedar, entonces Yahvé puso a Caín como señal. Fíjate bien, nos lo puso como señal para comprender todo lo que alguien, fíjate bien, nacido bien, todos nacemos perfectos, hermanitos, ¿sí? Nacimos bien. Pero ¿cómo alguien nacido bien puede caer hasta hacerse como una bestia? ¿Y por qué digo como una bestia? Porque las bestias no se arrepienten, hermano. ¿Sí? No tuvo ni siquiera remordimientos de lo que hizo. Estaba actuando totalmente egoísta. Con ese dicho que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, yo mío para mí. Pero desgraciadamente, hermanitos, en la actualidad se encuentra muchísimo esta actitud en los seres humanos. ¿Sí? Y fíjense bien, así ha querido estos sistemas sociales que eduquemos a nuestros hijos. El mayor y más grave problema que yo veo, hermanos, es que esto ha contaminado a los hogares cristianos. ¿Sabe qué? Hay muchos hogares que se dicen cristianos y no les enseñan a sus hijos ni siquiera a respetar a los demás. Hermano, yo por algunas situaciones dentro de mi trabajo, ¿sí? Tengo que platicar con algunos padres de familia
Y bueno, ellos mismos se presentan como cristianos, yo nunca les pregunto, ¿no? ¿Y sabe cómo son sus hijos? Irrespetuosos. Cuando veo en las reuniones unas señoras ya grandes, hermano, que van a mover sus sillas, y ahí están sus hijos, o ahí están los que se llaman cristianos, y ni siquiera se acercan para ayudarles a mover la silla. ¿Por qué? Porque ellos son los niños preciosos, son los Caínes. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, hermano, porque no quiero para nada que alguien de nuestra congregación esté educando hacia sus hijos intocables, que sus hijos sean los niños preciosos de la familia. No, 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 hermano. Las joyas de la corona es la corona de Cristo. Y nosotros tenemos que caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que educar a nuestros hijos como educaron a nuestro Señor Jesucristo. No como este mundo dice, hermano. ¿Sí? Cuando hay hijos preciosos que nadie les puede decir nada, fíjate y guárdalo mucho en tu corazón. Estás educando a un Caín, a alguien que se va a alejar de Dios, a alguien que va a menospreciar a todos los demás a tal punto que no tenga ningún remordimiento por matarlos. Y no necesariamente es físico, sino que puede ser de muchas maneras, hermanos. Entonces, el cristiano no es así, hermanitos. ¿Sí? Por otro lado, cuando algunas gentes, sobre todo los que llegan al norte pues, de América, en la colonización de Europa, y ven interpretando esta palabra, entonces Yahvé puso señal en Caín, y ellos dicen que la señal es de un color y que es una maldición. Fíjate bien, si tú lees bien, hermano, esa señal es para protección, no es para maldición. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es misericordioso, ¿sí? Y es para que no lo mataran. Es misericordia. Entonces no tiene nada que ver, hermanitos, con toda esta gente que son religiosos, pero con religiosidad, no con religión, ¿sí? Que por eso ellos podían ser hasta esclavos. No, hermano, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? No hay ninguna señal maligna para Caín. Dios es misericordioso, hermanitos. Y vamos a ver ahora el verso 16, es el último verso, hermanitos. Dice, salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod, hermanitos, igual significa errante. ¿Qué es? Que Caín estuvo errante. Pero fíjate bien, hay ahí, y algunos dicen, es una como contradicción, porque ¿cómo va a ser errante si vivió en una ciudad? Hermano, es errante en todo su criterio, es errante en todo lo espiritual, es errante en toda su alma. Y tan errante que cometió precisamente error tras error tras error y pecado tras pecado. Fíjate bien. Entonces, Caín sigue sin ningún arrepentimiento porque sale, dice la palabra, de la presencia de Dios y se va al oriente. Si usted lee un poco más adelante todo lo que es el Pentateuco y va analizando las ciudades, hermanitos, donde podían llegar de misericordia, donde podían llegar todos los que habían cometido alguna falta sin darse cuenta, están al oriente, ¿sí? Esas ciudades de refugio están al oriente, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aún está ahí la misericordia de Dios. Dios tiene buena voluntad para con el hombre, pero tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Ahora, usted lee un poquito más adelante, verso 17, verso 18, no lo vamos a hacer ahorita, pero si usted lo lee, se va a dar cuenta que Caín funda la primera ciudad. Hermano, por primera vez en toda la historia humana aparece una ciudad. ¿Y sabe qué? Le tengo dos sorpresas a lo mejor. Las ciudades no son bendición de Dios. Fíjese bien. Hace ya bastante tiempo, a mí me extrañó, leí algunos libros sobre la cuestión de la sociología, y uno que me extrañó mucho, de un autor, Desmond Morris, que él escribió varios libros, pero uno que me llamó mucho más la atención fue El Zoo Humano. En ese libro, hermanitos, que es totalmente de sociología, ¿sí? O psicología social, ahí señala que los animales, cuando están en libertad, tienen cierto comportamiento, pero cuando están en zoológicos, tienen totalmente otro comportamiento. ¿Y sabe cuál es ese comportamiento, hermano? Eso fue lo que a mí me sorprendió. El comportamiento de los animales en zoológicos es casi exacto al comportamiento de los seres humanos en ciudades. Fíjese bien. Hermano, las ciudades y los idiomas no son bendición de Dios. ¿Cuándo se inventaron los idiomas, hermano? Cuando la Torre de Babel para separar a todos los hombres y que no siguieran en esa locura de querer alcanzar a Dios sin el camino de nuestro Señor Jesucristo. Fue también un acto de misericordia de Dios para con la humanidad, hermanos. Pero aquí, hermanitos, sí, tenemos las grandes ciudades, hermanos, no es como Dios quiere que estemos. Tantos idiomas tampoco era lo que Dios quería para la humanidad. Pero hay un problema muy grande, hermanitos, que el ser humano no quiere arrepentirse. Y el Señor utiliza todos los medios de gracia para alcanzarnos. Pero el Señor también llega el momento en que dice, hasta aquí. Y llevamos olor de vida y llevamos olor de muerte, hermano. Recuerde esto, las promesas del Señor se cumplen, Él las cumple. Él no es hombre para mentir. Pero las promesas son para vida, pero las promesas también son para muerte, hermano. Caín nunca se arrepintió, hermano. Caín mató no solamente a Abel, sino a toda su descendencia. Y cuando alguien se quiere acercar a nuestro Señor Jesucristo y nosotros nos ponemos como obstáculo, y nosotros damos un mal testimonio, y nosotros hablamos mal de ellos, estamos matando a esa persona, hermanos. Estamos actuando como Caín. Hermanitos, tenemos que quitarnos totalmente todo lo que tenga que ver con ese tipo de razonamiento. Y tenemos que entregarnos 100% cada segundo de nuestra vida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, las ciudades nos van deshumanizando. Yo viví en una de las ciudades más grandes del mundo, hermanitos, y está totalmente deshumanizada. Hermanos, tenemos que volver
a esas sendas antiguas. Tenemos que estar nuevamente en la presencia de Dios, porque no en otra congregación, aquí, hermanos, aquí no se ha seguido la palabra del Señor como el Señor quiere. Bien, hermanitos, hasta aquí vamos a dejar el estudio, hasta aquí vamos a ver estos versículos.